Hola, esta es la primera parte de la lección 154 del curso de álgebra avanzada. Estábamos viendo ejemplos de determinar lo que se llaman permutaciones distinguibles de entre un grupo de entes donde ocurre que varios de ellos se repiten o son indistinguibles, ¿verdad? Fíjense en este segundo ejemplo que dice el número de permutaciones distinguibles de los entes 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3 y 4 es lo siguiente. Bueno, fíjense que nos piden las permutaciones distinguibles, que yo puedo distinguir una de la otra. Vamos a repasar eso, que quiere decir eso de permutaciones distinguibles. Vamos a suponer que yo cojo esos 10 entes y los acomodo en ese mismo orden. Pues esa es una permutación de ellos, ¿verdad? Y entonces vuelvo y escribo, le digo, voy a escribir una segunda permutación y escribo exactamente lo mismo. Y te dice, no, ya sabes, esa permutación yo la escribí. Y dijo, no, porque la primera yo no tenía en este orden, y la segunda, que se parece igual, por eso es que es indistinguible, yo estoy intercambiando los primeros dos unos. Uno no se da cuenta, pero los cambié, ¿ven? Así que esa segunda permutación, que sería igualita que la primera, es indistinguible. Ahora, ¿cómo yo puedo entonces obtener las distinguibles? Que si usted puede ver que son diferentes unas de las otras. Hay una fórmula que dice el número de permutaciones distinguibles es la división del número de entes que tenemos factorial. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 entes factoriales. Y eso se divide entre el producto de las cantidades de entes que se repiten factoriales. Como tenemos 3 unos, 1, 2 y 3, pues entre 3 factoriales. Multiplicado por, como tenemos 2, 2, pues por 2 factoriales. Multiplicado por, como tenemos 1, 2, 3, 4, 3, pues por 4 factoriales. Y entonces esa expresión, fíjense cómo se simplifica, ¿verdad? El 10 factorial, que es el más grande, arriba está, y el 4 factorial, que es más pequeño, más alto abajo. Yo bajo el 10 factorial hasta 4 factorial de esta manera, ¿verdad? 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Claro, 4 factorial quiere decir 4 por 3 por 2 por 1. Y entonces el 3 factorial, 3 por 2 por 1, el 2 factorial es 2 por 1, y el 4 factorial lo dejamos ahí expresado, porque vemos claramente que entonces el 4 factorial, al cual yo bajé, el 10 factorial, se cancela con ese 4 factorial que está abajo. Y entonces fíjense que este 3 por el 2 produce un 6, que se va con este 6, ese factor 6 que está arriba, ¿verdad? Y este factor 2 que está abajo, digamos, se puede cancelar con el 10, aquí 10 entre 2 da a 5. Así que abajo, como se cancelaron todos los factores, pues queda un 1. Y entonces tendríamos que multiplicar 5 por 9 por 8 por 7 por 5, que era 12.600, entre 1, pues eso mismo, 12.600 permutaciones distinguibles. Fíjense que si los 10 entes fueran diferentes, el número de permutaciones hubiese sido 10 factorial, que es mucho más grande de 12.600, ¿ok? Pero entonces al dividir, como le hicimos aquí, entre los factoriales de las cantidades de los elementos que se repiten, ¿verdad? Pues entonces se reduce a 12.600 permutaciones distinguibles, diferentes, enteras de diferentes unas de las otras. Bueno, a esta definición que vamos a presentar un último tipo de permutación que vamos a estudiar, y es lo que se llama la permutación circular o cíclica. Pues es el arreglo de los elementos de un conjunto o de unos entes a lo largo de un círculo, ¿ok? Por ejemplo, fíjense, las siguientes son las permutaciones circulares de los elementos de este conjunto, donde tiene elementos 1, 2 y D. Pues mire, fíjense que yo podría, por ejemplo, como voy a acomodar esos tres elementos a lo largo de un círculo, ¿verdad? Pues he marcado 3 puntos a lo largo del círculo tratando de que estén tan equidistantes como sean posibles, ¿verdad? Y entonces a lo largo de esos puntos pues coloco, ¿verdad?, los elementos. Fíjense, para ilustrar, para ir entendiendo mejor esto de las permutaciones circulares o cíclicas, voy a ir repasando, ¿verdad?, cómo sería que yo hago las permutaciones de esos 3 elementos si en vez de a lo largo de un círculo fuera como hemos hecho antes, ¿verdad? Entre sillas, en un sofá que tiene 3 posiciones, en un banco que tiene 3 espacios para sentarse 3 personas, ¿verdad?, etcétera. Pues miren, yo podría coger el 1 y colocarlo en este punto del círculo, ¿verdad? El 2 colocarlo en este punto y el D colocarlo en este punto. Pues en el caso de, pensemos que son 3 sillas, el 1 aquí, el 2 aquí y el aquí. Y entonces fíjense que una de las formas en que yo podía hacer las permutaciones de estas, ¿verdad?, era ir corriendo los elementos un lugar hacia la derecha, ¿verdad? Y claro, el último no puede poder ser hacia la derecha porque no hay más espacio a la derecha, lo traigo entonces al primer espacio a la izquierda. Mírenlo aquí. El 1 lo vamos a la segunda posición, el 2 a la tercera y la D, que estaba en la tercera y como no hay más espacio aquí, lo muevo entonces a la primera. Y entonces en la siguiente permutación el 1 lo paso a la tercera posición, el 2 como no hay más espacio aquí a su derecha, lo muevo a la primera posición y la D que estaba en la primera posición lo muevo a la segunda, ¿verdad? Y entonces si hago eso mismo con estos 3 elementos que he colocado en ese círculo, ¿verdad?,
El 1, según aquí lo moví hacia la derecha, pero lo muevo hacia la derecha aquí, ¿verdad? Y la D, el 2 mejor dicho, lo muevo también hacia su derecha. Y la D lo muevo hacia su derecha, y queda aquí. En la siguiente, también el 1 vuelvo a mover hacia la derecha, nos queda aquí. El 2 entonces lo muevo hacia la derecha, queda aquí. Y la D lo muevo hacia la derecha, un espacio nos queda aquí. Claro, al moverlo otra vez un espacio hacia la derecha, volvemos a la primer diagramita. Así que según aquí tenemos 3 permutaciones, usted puede pensar que aquí tenemos 3 permutaciones a lo largo de un círculo. Y dirá, pues es lo mismo. Pero fíjense que hay una pequeña situación. Vamos a ver que identificamos estos 3 elementos por 3 personas. Esta persona que yo coloqué aquí, ¿verdad? Se está mirando hacia arriba, ¿verdad? Hacia frente, hacia su frente. Quien está a su derecha es la persona número 2. Y a su izquierda no hay nadie, ¿verdad? Pues aquí también, si el 1 es una persona que lo coloco en esta posición de ese círculo, a su derecha está el 2. Pero a su izquierda sí hay alguien, que es la D. A su izquierda está la D. Aquí a la izquierda no había nadie. Aquí a la izquierda está la D. Al moverlo aquí, entonces a su derecha está el 2 y a su izquierda está la D. Aquí, al moverlo aquí, a su derecha sigue estando el 2 y a su izquierda sigue estando la D. Así que cuando esa persona se sienta aquí en esta mesa, ¿verdad? Y mira al frente, si no mira entonces hacia abajo, ¿verdad? A su izquierda está el 2 y a su derecha está la D. Cuando se mueve aquí, a su izquierda sigue estando el 2 y a su derecha sigue estando la D. Y cuando se sienta aquí, se está mirando para allá, a su izquierda sigue estando el 2 y a su derecha sigue estando la D. Así que fíjense que esa persona, cada una de ellas, no se da cuenta que cambió de posición a lo largo de la mesa, si es que pensamos que ese círculo es una mesa circular, porque a su izquierda y a su derecha siguen estando las mismas personas. No que en el caso de un banco, a la izquierda y a la derecha, pueden ir cambiando. ¿Se fijan? Bueno, pues entonces, ¿qué significa esto? Que a pesar de que aquí sí tenemos 3 permutaciones, aquí nada más hay una permutación. O sea, esos 3 arreglos de esos 3 elementos de ese conjunto a lo largo de ese círculo corresponden a una sola permutación, ¿verdad? Por esa razón, cada uno de ellos, a su izquierda y a su derecha, sigue teniendo los mismos elementos. Como que no han cambiado, aquí sí han cambiado, ¿se fijan? Así que los 3 arreglos anteriores estos 3 que tenemos aquí corresponden a una sola permutación circular. Repetimos, a pesar de que seguimos la misma táctica para obtener aquí 3 permutaciones diferentes para esos mismos 3 elementos, si los coloco a lo largo en forma longitudinal, no a lo largo de un círculo, esos 3 arreglos de esos 3 elementos a lo largo de ese círculo corresponden a una sola permutación circular. Bueno, fíjense que otra forma en que yo podría obtener las restantes 3 permutaciones que yo sé que tienen esos 3 elementos colocados en forma longitudinal, ¿verdad? Porque recuerden que si todos son 3 elementos, el número de permutaciones es 3 factorial, que es 6. Pues fíjense cómo tenemos las otras 6. Yo mantengo el 1 en su posición y entonces intercambio los últimos 2, ¿verdad? Y entonces empiezo el mismo proceso. Mover el 1 a la segunda, el 2 tendría que venir a la primera y la D tendría que ir a la tercera, ¿verdad? Aquí muevo el 1 a la primera, el D tendría que moverse a la primera posición y el 2 se tendría que mover a la segunda posición, ¿verdad? Y entonces aquí fíjense que yo hago lo mismo, ¿verdad? El 1 lo coloco aquí, ¿verdad? Y para que a su derecha quede la D, pues pongo la D aquí. Y para que a su izquierda quede el otro elemento, el 2 lo tengo que colocar aquí, ¿verdad? Y entonces al moverlo aquí, el 1 pasa aquí, la D aquí, la D pasa de aquí a aquí, y el 2 pasa de aquí a aquí. Y en la última, el 1 pasa de aquí a aquí, la D pasa de aquí a aquí, y el 2 pasa de aquí. ¿Se fijan? Pero estos 3, si usted vuelve otra vez a fijarse, nuevamente, el 1 a su derecha tiene la D y a la izquierda tiene el 2. Ahora, ¿verdad? A su derecha tiene la D y a la izquierda tiene el 2. A su derecha tiene la D y a la izquierda tiene el 2, ¿verdad? Aquí la regla, ¿verdad? Pero fíjense que en los 3 casos, ¿verdad? Una vez hemos colocado esos elementos de esta manera, pues a la derecha y a la izquierda de cada uno de ellos queda el mismo elemento. Así que estos otros 3 arreglos de esos 3 elementos de ese conjunto a lo largo de un círculo corresponden a una sola permutación. Así que fíjense que las permutaciones de esos 3 elementos, si los acomodo longitudinalmente, son 6, ¿verdad? 3 factoriales. Pero fíjense que las permutaciones de esos 3 elementos a lo largo de un círculo no son 6, sino que son 2 nada más. Estas que se pueden representar de cualquiera de estas 3 formas
y esta que se presenta de cualquiera de esas tres formas. ¿Ok? Bien, ahora fíjense, vamos a ver cómo yo puedo entonces ver cómo luego sacar entonces las permutaciones circulares o cíclicas para esos tres elementos a lo largo de un círculo. Fíjense que esto corresponde a una sola permutación y esto corresponde a una sola permutación. Aquí fíjense que tengo el 1 en esta posición y aquí tengo el 1 en esta posición. Fíjense que aquí el 1 yo lo puedo pensar que lo dejo fijo y entonces permuto los otros dos. ¿Se fijan? 1 de 2, 1, 2 de. Y saco las dos permutaciones diferentes, ¿verdad?, que hay para esos tres elementos a lo largo de un círculo, ¿verdad? Muy bien. Entonces eso es lo que estamos explicándoles aquí, ¿verdad? Pues entonces, dejándome llevar por eso, vamos a ver cuáles serían las permutaciones cíclicas. Es lo mismo que decir las permutaciones circulares, por eso son las dos palabras aquí, circulares o cíclicas, ¿verdad? Pero dice que es lo mismo, circulares o cíclicas. De estos entes, estos cuatro entes ahora, no tres, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles serán? Bueno, pues vamos a usar esa técnica, ¿verdad?, de como localizar uno a lo largo del círculo y buscar las permutaciones de los otros elementos a lo largo del círculo. Pues mire cómo haríamos, ¿verdad? Vamos a ver que yo coloco el primero, se me coloca el primero aquí, ¿verdad? Y entonces el segundo lo coloco aquí a la derecha, el tercero aquí abajo y el cuarto aquí. Ahora fíjense que en vez de tenerlos en estas posiciones, ¿verdad?, al dividir el círculo en 3 pedazos iguales, ahora divido el círculo en 4 pedazos iguales, ¿verdad?, para localizar los 4 entes que tenemos ahora que acomodar a lo largo de un círculo. Y entonces vamos a dejar fijo, según aquí dije fijo el 1, y permuté los otros, ¿verdad? Le damos este fijo y permutamos los otros, ¿verdad que sí? Pues mire, dejando este fijo, fíjense que puede hacer lo siguiente: dejo también este fijo y permuto estos dos. En vez de aquí, el signo de interrogación P, el signo de interrogación. Bueno, pues como ya dejé este aquí fijo y este aquí fijo, ahora voy a dejar otra vez este aquí fijo, pero entonces este segundo lo voy a intercambiar por el tercero que tenía aquí a la segunda posición, ¿ves? A la derecha, aquí, este sitio, ¿verdad? Y entonces la O la bajo abajo y el signo de interrogación lo dejo aquí, ¿verdad que sí? Entonces aquí, en la siguiente que vamos a hacerlo allí, dejaremos esto quieto y permutamos estos dos, ¿verdad? Así que la siguiente permutación sería esta. Tenemos el círculo, ¿verdad? Aquí mantenemos la M, aquí ahora mantenemos en segunda posición a la P, ¿verdad? Según aquí mantuve en la segunda posición a la O, ahora traigo la P, que es la que está en tercera posición, a la segunda, ¿verdad? Mantengo la P otra vez en segunda posición y permuto estos dos. La siguiente interrogación viene aquí y el lado viene acá. ¿Ok? Bien. Pues fíjense que ya tenemos, ¿verdad?, las dos que podemos tener con la M y la P aquí, ¿verdad? Vamos a poner ahora la M y el signo de interrogación, ¿verdad? Pues fíjense que tenemos la M y la O, la M y la O, la M y la P, la M y la P, y ahora vamos a poner la M y el signo de interrogación aquí y acá, ¿verdad? Ahora tenemos el signo de interrogación aquí. Y entonces colocaremos estos en estas posiciones, la O y la P, ¿verdad? M, aquí, entonces signo de interrogación aquí, y entonces la O y la P, ¿verdad? Es lo que aparecía originalmente en ese orden, ¿verdad? La O aquí y la P aquí. Y finalmente la N aquí, así, en esta posición del círculo, mantenemos el signo de interrogación aquí, y estas dos intercambiamos, ¿verdad? O sea, permutamos estos dos, la P aquí y la O aquí, ¿okay? Bueno, pues ahí tendríamos todas las permutaciones circulares que podemos tener, ¿verdad que sí? ¿Cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 permutaciones. Recuerde, como teníamos 3 elementos para permutar a lo largo de un círculo, tenemos 2 permutaciones. Y vemos que hemos encontrado que como tenemos 4 elementos para permutar a lo largo de un círculo, tenemos 6 permutaciones. ¿Qué yo hice aquí para obtener esas 2 permutaciones que de hecho hay? Mantuve uno fijo y permuté los otros 2. Aquí, ¿qué hice para obtener las 6 permutaciones? Mantuve uno fijo, la M en su sitio, y permuté, de todas formas posibles, los otros 3. O sea que fíjense que el problema de buscar las permutaciones circulares de un conjunto de n elementos es permutar uno menos de los elementos, ¿verdad? Porque tenemos uno fijo y permutamos los otros. Uno menos de los número de elementos que vayamos a
permutar a lo largo de un círculo. Y eso lo recogemos en un teorema. ¿Sí? Número de permutaciones circulares o cíclicas de n entes o n elementos de un conjunto, ¿verdad? Es las permutaciones cíclicas que vamos a representar de esta manera. P sub c es n-1 factorial, porque fíjense que lo que tenemos que hacer es, de los n elementos que vamos a colocar a lo largo de un círculo, mantenemos uno fijo y permutamos el resto. ¿Y el resto cuánto será? Pues los n que habían, excepto ese que mantuvo fijo, menos 1, que mantuvo fijo, ¿verdad? Y como las permutaciones de n-1 elementos o entes es n-1 factorial, puede ser el número de permutaciones circulares para n elementos. ¿Ok? Bien, así que la demostración de ese teorema, fíjense que no vamos a hablar, porque fíjense que sigue este análisis. De hecho, en los apuntes aparece la demostración, ¿verdad? Diciendo eso mismo, ¿verdad? Colocamos los n elementos de ese conjunto a lo largo de un círculo, mantenemos fijo y lo que tenemos que hacer es permutar los restantes n-1. Y como los restantes n-1 producen n-1 factorial permutación, pues ese es el número de permutaciones cíclicas que hay. Repetimos, fíjense que aquí hay 3 elementos. ¿Cuántas permutaciones cíclicas hay? Pues en vez de 3, 2 factoriales. Y 2 factoriales, 2 permutaciones cíclicas que hay. Aquí hay 4 elementos, ¿verdad? ¿Cuántas permutaciones cíclicas hay? Pues en vez de 4, ¿verdad? 4 menos 3 factorial, que es 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 permutaciones. ¿Sí? Por ejemplo, mire. ¿En cuántas formas se pueden citar los miembros de un comité de 7 personas en una mesa redonda? Bueno, pues, por lo que acabamos de ver, ¿verdad? El número de permutaciones circulares será el número de miembros que hay, que son 7, mantenemos uno fijo y permutamos los otros 6, uno menos de los 7, ¿verdad? 7 menos 1, y el número de permutaciones será buscando el factorial de eso, ¿verdad? O sea, 6 factorial, que significa 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y esto es 30, 120, 300, 720 formas. De 720 formas. Vamos a ver este segundo ejemplo que dice: en el comité descrito en el ejemplo anterior, hay 2 personas, 2 de las 7, que insisten
en sentarse juntas. ¿De cuántas maneras? Las podemos acumular. Bueno, pues fíjese. De esas 7 personas ahora hay 2 que insisten en sentarse juntas a lo largo de esa mesa redonda. ¿Okay? Bueno, pues fíjense cómo yo puedo analizar esto. Yo tengo 7 espacios, 7 sillas a lo largo de esa mesa redonda para que puedan esas 7 personas de ese comité para esa reunión. ¿Verdad que sí? Pero 2 de ellas quieren estar juntas. Así que yo puedo visualizar que esas 2 que ocupan 2 sillas, se reduce el número de sillas a 6. Porque esas 2, donde quiera que las ponga, tienen que ir juntas. ¿Verdad que sí? Así que no tengo ahora 7 sillas, sino que tengo 6 sillas porque 2 van a estar juntitas. Es como si yo uniera las 2 por un tornillo o par de tornillos. Y entonces esa silla doble, para acomodar esas 2 personas que están sillas juntas, hace que el número de sillas se reduzca a 6. En vez de 7, 6. Las 5 que están individuales, que se pueden sentar las que yo quieran ahí, y esas 2 que se mantienen juntas, ¿verdad que sí? Así que vean que el efecto de estas 2 personas que quererse sentar juntas equivale a reducir el número de espacios, que recuerden que son, ¿verdad?, sillas, a 6. Luego, ¿cuánto será el número de permutaciones circulares? Pues no se refiere a permutar no 7 personas o 7 sillas, sino 6 sillas, una de las cuales es doble, ¿verdad? Así que sería 6 menos 1 factorial. Eso significa 5 factorial, que quiere decir 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, ¿verdad? Esto da 20 por 3, 60 por 2, 120 maneras, ¿verdad? Tenemos para sentar ahora a esas 7 personas, ¿verdad?, manteniendo a 2 de ellas siempre juntas, ¿okay? 120 maneras. Bueno, vamos entonces a ver lo siguiente, ¿okay? El tercer ejemplo que dice, ¿en cuántas formas podemos acomodar 3 llaves en un llavero circular? Bueno, son 3 entes, que son 3 llaves, y quiero buscar las permutaciones cíclicas o circulares, ¿verdad? Pues las permutaciones cíclicas o circulares será el número de elementos, que son 3 llaves, menos 1, que se va a mantener fijo, factorial. Y esto es 2 factorial, y 2 por 2 factorial, 2 por 1, que es 2. Así que 2 formas diferentes, ¿ok? En 2 formas diferentes. Que claro, ya lo habíamos visto cuando vimos el primer ejemplo de permutaciones cíclicas, cuando teníamos que acomodar aquellos elementos 1, 2 y D a lo largo de un círculo, 2 permutaciones nada más. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver entonces ahora el segundo tópico, vamos a ver el tercer tópico en este tema de las permutaciones y combinaciones, que son precisamente las combinaciones. En las combinaciones se refiere a de cuántas formas yo puedo tener tantas cosas, sin contar el orden. Por ejemplo, vamos a sumar que yo tengo un juego de naipes, ¿verdad? ¿Cuántas combinaciones yo puedo formar de 2 barajas que yo saque de ese juego de barajas?
¿Okay? Pues vamos a ver que yo saco un as y un 2. Pues esa es una combinación, un as y un 2. Y alguien me puede preguntar, bueno, si saco el 2 y la as, ¿verdad? Porque puedo sacar primero el as y después el 2. Y saco primero el 2 y después la a. ¿Esa es una combinación diferente? No, esa es una permutación diferente, pero es la misma combinación, un 2 y un as, o un as y un 2, ¿se fijan? Tiene dos combinaciones, perdón, una combinación que está compuesta por el 2 y la a y el as, pero dos permutaciones, porque primero saqué en este orden as y 2 y después en la segunda posibilidad saqué el 2 y la a. ¿Ven? Así que fíjense que hay una diferencia, ¿verdad?, entre lo que son combinaciones y lo que son permutaciones. ¿Ven? Si no importa, nosotros lo que tenemos son permutaciones. Si lo que nos importan cuáles son las que tenemos, eso son combinaciones, ¿verdad? Muy bien, pero vamos a dar la definición formal, ¿verdad?, de lo que es una combinación de tantos elementos. ¿Ok? Dice así. Una combinación de objetos representados de esta manera. Tenemos la definición de lo que es una combinación de n elementos. Y con esa definición, que la vamos a leer, ¿verdad?, y a discutir en la segunda parte de esta lección, terminamos esta primera parte, donde espero verlos ya entonces prontito en la siguiente. Hasta entonces.